Definición de escaleras. Son un conjunto de peldaños o escalones que nos sirven para enlazar dos plantas de distinto nivel. Pueden ser utilizadas en construcciones o terrenos normales y nos sirven para subir y para bajar. Historia de las escaleras. Las escaleras hacen parte de las estructuras más antiguas para el diseño y la arquitectura. Aquellas han jugado un papel importante para la humanidad. Son tan antiguas que no tenemos con exactitud cuándo nacieron, pero aproximadamente tenemos una fecha, la cual es 600 a.C. La primera escalera de la historia era penagos troncos estancados entre sí, donde eran utilizados para adquirir ciertas posiciones estrategias para la supervivencia. Se dice que las escaleras a principio su propósito era religioso, porque era el camino de la tierra al cielo. Pero al transcurso de los años pasaron de ser religiosos a ser estrategias militares. De ahí vemos las escaleras circulares construidas en los castillos. Más que todo fueron construidas como estrategias militares para que el soldado de arriba tuviera una ventaja en el soldado que fuera subiendo a un ataque próspero. Continuando con la historia de las escaleras, como hablaba mi compañero, decimos que a finales del siglo XIX fue la época más importante en el diseño y construcción de las escaleras. ¿A qué me refiero? Pues que se le empezaron a dar usos para la construcción, se le dieron de materiales específicos tales como madera, también se le dieron usos en el metal, pues que también fue un avance muy importante. El señor Peter Nicholson desarrolló una fórmula matemática que nos ayuda teniendo unidades de longitud relativas, o sea, consideradas ya por el sistema internacional, considerar la altura de las contrahuellas y la longitud de las huellas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si eso se hace con respecto a una fórmula desarrollada por el señor ya mencionado. Bueno, esta fórmula está dada es una igualdad, entonces decimos que 2 contrahuellas más una huella es igual a 64 centímetros. ¿A qué me refiero? Que la suma de estas me tiene que dar 64 centímetros. Ese valor de 64 centímetros varía entre los 60 y los 65 centímetros. Entonces, con respecto a esta fórmula, pues con una ecuación normal podemos despejar la incógnita que necesitemos, tales por ejemplo, como lo vemos en la diapositiva, si queremos hallar el valor, por ejemplo, de la huella, despejamos la huella. Entonces, ¿qué nos queda? Que la huella es igual a 64 centímetros menos 2 por el valor de la contrahuella, pues ya habiéndola hallado. ¿Cómo hallamos la contrahuella? Pues primero que nada tenemos que saber que el valor especificado en el sistema internacional para la contrahuella es de 17.6 centímetros. Eso ya lo podemos variar a 17. Hay arquitectos que lo suben a 19, 18, dependiendo del tipo de construcción que necesitemos. Entonces, para hallar el número de contrahuellas, tenemos que dividir la altura que va a tener la escalera. ¿A qué me refiero? Si la altura de la escalera en un tramo tiene 3 metros, entonces si yo quiero hallar el número de contrahuellas, divido esos 3 metros en la distancia que tiene la contrahuella, o sea 3 dividido en 17.6 que tiene la contrahuella. También cabe recalcar que la longitud que tiene la huella corresponde, digamos, al tipo de construcción que se hace hacer. Por ejemplo, en centros comerciales y, no sé, edificios de oficinas, pues la huella va a ser mucho más alta, o sea, la longitud de la huella va a ser más alta. ¿Por qué? Porque hay escaleras en las que la gente sube y en las que en esa misma escalera la gente sube y la gente baja. Pues eso pues lo hacemos también para evitar, o sea, disminuir el costo de los materiales. Pues también en la distribución de espacio, pues es mejor hacer una escalera amplia que no hacer una escalera, por ejemplo, en varios lugares de una misma planta. Pues en un diseño personal pues se puede tener de 0,80 metros, o sea 80 centímetros podemos tener de longitud de la huella. En centros comerciales varía entre el 1,20 y el 2,40 metros. Pues esto teniendo en cuenta que las medidas están especificadas. Pero pues dependiendo del tipo de construcción, se pueden dejar contrahuellas y huellas de longitudes más altas. Para la construcción de nuestra escalera vamos a dividirlo en 4 pasos. Como primera medida empezaremos con el trazado del perfil de la escalera. Antes de trazar el perfil de la escalera, debemos guiarnos por los planos que el arquitecto o el ingeniero hayan diseñado. Luego de estar seguros del trazado de la escalera, vamos a ir a la obra y vamos a trazar el perfil de la escalera
sobre el muro que la rodea o que la sostiene. Después de esto vamos a hacer el encofrado. El encofrado debe empezar con una rampa base. Después de tener la rampa base, vamos a empezar a poner las contrahuellas. Después de poner las contrahuellas, vamos a poner una tabla de madera que cierre estas contrahuellas. Después de realizar el encofrado, vamos a hacer la estructura o el armazón con hierros. Estos hierros van de forma horizontal y vertical, amarrados entre sí. Después de tener nuestra estructura, que es la que le va a dar fortaleza a la escalera, vamos a hacer el vaciado del hormigón. El hormigón depende de la fortaleza que le queramos dar a la escalera o de la fortaleza que ésta necesita. Para realizar el vaciado del hormigón se va a transportar o en carretillas o en baldes, como comúnmente lo hacemos. Después de realizar el vaciado del hormigón, vamos a dejarlo secar, pero vamos a poner una tabla o un tablón sobre la escalera para que ésta nos dé un contrapeso y no permita que las contrahuellas se curven por la humedad. Ahora pasamos a las cantidades de hora necesarias para hacer esta construcción. Primero que nada, pues recalcar que en nuestra maqueta está a escala y que las cantidades de hora que nosotros calculamos las hicimos con respecto a una escalera real de 3 tramos. Los materiales que se usan en la construcción de escalera pues varían en el tipo del diseño. Por ejemplo, hay escaleras metálicas, también hay escaleras en madera y en concreto reforzado. Las de concreto reforzado pues son las que nosotros vamos a calcular y pues las de las cuales hicimos la maqueta a escala. El concreto está reforzado con hierro de 3/8 de pulgada. Entonces, para hallar la cantidad de concreto necesario, como es una escalera de 3 tramos, pues hoy vamos a hallar la cantidad de concreto para un tramo y eso lo multiplicamos por 3 para poder así hallar la cantidad de concreto requerido para los 3 tramos de la escalera. Entonces, primero que nada hallamos el área, pues nos podemos valer de AutoCAD para hallarla también, y bueno, teniendo el área la vamos a multiplicar por el ancho que tiene cada huella. El ancho en este caso es de 1 metro o 100 centímetros. Teniendo el área multiplicada por ese ancho nos da un valor en metros cuadrados. Eso lo tenemos que multiplicar en metros cúbicos, perdón. Eso lo tenemos que multiplicar por el número de tramos que tiene la escalera. En este caso la escalera tiene 3 tramos. Entonces multiplicamos este número que nos dio en metros cúbicos, lo vamos a multiplicar por el número de tramos que es 3. Eso nos da como resultado 2,15 metros cúbicos de concreto. También cabe recalcar que pues, en el cálculo de concreto se despreció el volumen que ocupa la varilla de 3/8, puesto que aún no sabemos cómo manejarlo, o sea, cómo aumentarlo o disminuirlo con respecto a las varillas. Bueno, ahora vamos con el cálculo de las varillas, que es varilla de 3/8, que es para los 3 tramos, o sea, vamos a hacer solamente de un solo tramo y lo multiplicamos por 3. Bueno, primero que nada, teniéndolo lateralmente, tenemos que en metros lineales hay 184 centímetros, pues como lo vamos a apreciar en los planos. Tiene 184 centímetros, a eso le sumo el ancho que tiene cada huella. Eso me da un valor de 284. Para hallar lo que valen los dos, pues lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por el número de tramos que tiene la escalera, que es 3. Eso me da un resultado de 17 metros lineales. Entonces ahora, para hallar las cantidades de refuerzo que van a ir de frente, entonces tenemos que 100 en la longitud, lo multiplicamos por el 19, que 19 ¿cuál es? El número de refuerzos que tiene con la varilla, que está de lado, y eso lo multiplicamos por 3, pues que es el número de tramos que tiene la escalera. Eso me da un valor de 57 metros lineales de varilla, y a eso pues le sumo los 17.04, o sea, los 17 metros lineales que me dio viéndola lateralmente, para un valor total de 74 metros lineales de varilla de 3/8. De acuerdo con las cantidades de obra ya mencionadas anteriormente por un compañero, se necesitará 57 metros lineales de varilla, la cual 6 metros de varilla tiene un precio aproximado, un valor aproximado de 7.300, los 6 metros. Al hacer el cálculo de las 57 varillas por este precio,
nos da un aproximado de 70.000, más este valor se le suma la cantidad de concreto que necesitaremos, el cual el concreto por bulto tiene un coste de 30.000 pesos, y por metro cuadrado se utiliza aproximadamente 7 bultos de concreto. Nuestra escalera lleva un aproximado de 2 metros cúbicos de concreto, lo cual nos da un total de 14 bultos para la construcción de nuestra escalera. La suma del valor de las varillas junto al concreto nos da un aproximado de 450.000 pesos, que será el costo final de nuestra escalera. Las partes de una escalera. Encontramos el escalón, que está formado por huella y contrahuella, y en algunos casos por el voladizo. La huella es la parte donde ponemos el pie cuando subimos o bajamos los escalones. La contrahuella es la parte perpendicular a la huella. El voladizo es la parte de la huella que sobresale de ella y vuela sobre la huella que está debajo del escalón del que estamos hablando. El descanso es la zona utilizada generalmente para unir dos tramos de las escaleras donde no hay escalones. Barandas son las pequeñas columnas verticales que sostienen el pasamanos. Pasamanos es la parte de la baranda que utilizamos para sujetarnos cuando subimos o bajamos las escaleras. Estas pueden estar sostenidas sobre las barandillas o pueden estar sobre la pared. Arranque y desembarco, que también puede ser llamado inicio y fin, que son los escalones que están al comienzo y al final de la escalera. Tipos de escalera. Voy a hablar de 6 tipos de escalera que tienen proceso estructural. La escalera de tramo, la cual no tiene giros, es una escalera que une directamente dos planos. La escalera con descansos, que es escalera de puede ser 2 o varios tramos que tiene un descanso, que es esto. Es un área más grande que la que ocupa la huella normal de la escalera. Escalera de vuelta, que es la que vemos más común, sobre todo en casas, que la escalera que va rectamente de ida tiene 1 o 2 descansos y vuelve en el sentido contrario. La escalera caracol suele tener como base una especie de columna recta y va girando alrededor de esta hasta llegar a la siguiente planta o siguiente destino. Bueno, y la escalera imperial, la que posee un tramo de ida y 2 de vuelta, es decir, un tramo recto que llega hasta un descanso amplio y después 2 de vuelta hacia el mismo lado, pero a cada lado del de ida. A continuación vamos a hablar acerca de los planos arquitectónicos y estructurales de nuestro proyecto. Nuestro proyecto consta de ser una escalera la cual tendrá una contrahuella de 17 centímetros, una huella de 30 centímetros y un ancho de 1 metro. El armado consta de ser hecho a partir de varilla de 3/8 de pulgada y el total de metros lineales cae de 74.04 de esta varilla. El concreto necesario será de 2.15 metros cúbicos. Nuestra escalera en un tramo tiene 6 peldaños y un descanso. Como son 3 tramos, pues serán 18 peldaños y 3 descansos.